tardes, bienvenidos a su noticiero Notibank. Hoy hablaremos de los impuestos que existen en Colombia. A continuación, mi compañera Fernanda les explicará cómo funcionan los impuestos y cuáles son los impuestos directos e indirectos. Adelante, Fernanda. Vamos a hablar de cómo funcionan los impuestos. Los impuestos son el dinero que las personas y empresas deben pagar al Estado para contribuir con su sostenimiento y satisfacer las necesidades públicas. Esto quiere decir que esta es la principal forma por medio de la cual el Estado obtiene los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades y funciones referentes a la administración pública, inversión social, seguridad, educación, infraestructura. Dicho esto, se tiene que tener en cuenta que la sociedad o las personas son las que financian estas obras a través de los diferentes impuestos que se pagan al país. Estos impuestos son clasificados como impuestos directos. Son aquellos que las personas o empresas o sociedades pagan directamente por el patrimonio o la renta. Este tipo de impuestos son el impuesto a la renta, el impuesto predial, el impuesto al patrimonio, el impuesto a los ingresos, entre otros. Estos se llaman impuestos directos porque aplican y recaudan directamente a las personas o empresas que llegan al límite establecido para contribuir y tributar. Los impuestos indirectos son aquellos que las personas, empresas o sociedades pagan indirectamente a través de la compra de bienes y servicios y transacciones. A este se le conoce como impuesto al valor agregado, IVA. Los ingresos también se pueden clasificar de la siguiente manera, como el impuesto al gasto, que es una transacción de compra-venta de algún bien o servicio, o también la importación de bienes a otros países. También se encuentra el impuesto al ingreso. Este tipo de impuesto se genera directamente a la persona o empresa que lo recibe. Dineros o pagos de contraprestación a una actividad económica realizada, por ejemplo, el impuesto a la renta, el impuesto a la retención en la fuente, las contribuciones al SENA y al IFBF. También podemos encontrar el impuesto a la propiedad. Este tipo de impuestos se encuentra en el impuesto predial y en el impuesto sobre vehículos. Es decir, estos impuestos se generan por la propiedad de casas, vehículos, fincas, herencias, entre otros. Ahora les hablaré acerca de los impuestos nacionales. Los impuestos nacionales son tributos emitidos por el Poder Ejecutivo y sometidos a consideración del Congreso Nacional para su aprobación, los cuales se hacen efectivos a partir de la sanción presidencial y su correspondiente publicación en el Diario Oficial. Los impuestos nacionales son los siguientes. Impuesto al valor agregado, IVA. Es el impuesto en Colombia que se establece sobre toda la venta de bienes y servicios del territorio nacional. Se genera por las ventas de mercancía que no hayan sido excluidas, los servicios prestados en el territorio y la mercancía importada. El impuesto de renta es la base gravable para las personas naturales. Son sus ingresos ajustados por deducciones y excepciones. Las tarifas del impuesto aumentan con el ingreso del contribuyente como un mecanismo de equidad. En empresas, la tarifa tiende a ser plana, es decir, es independientemente de su tamaño o rentabilidad. El impuesto de timbre nacional es el impuesto generado en el protocolo de todo contrato o instrumento público, incluidos los títulos valores que se otorguen o acepten en el país, suscritos entre particulares con el Estado o entre particulares. Son contribuyentes las personas naturales o jurídicas. Y por último, las contribuciones especiales son los impuestos que establece el Gobierno Nacional con el fin de cubrir necesidades específicas en el presupuesto de la nación, como el impuesto para preservar la seguridad democrática y impuesto a los movimientos financieros. Los impuestos distritales. Estos impuestos son acordados
y decretados por los consejos municipales y distritales de cada alcaldía. El impuesto más importante es el impuesto de industria y comercio. Este monitorea el desarrollo de las acciones comerciales e industriales de cada empresa. También toman los ingresos y los multiplican por las tarifas de los últimos meses. La retención del ICA. La retención del ICA es un adelanto en el impuesto industrial, en el impuesto de industria y comercio que hace el vendedor. La información exógena distrital. Esta información es de suma importancia para la entidad que está haciendo este monitoreo, porque aquí puede ver los contactos con terceros o con algunas empresas con las que tuvo comunión en la hora de hacer el proceso industrial o comercial. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia. Esta es conocida como la DIAN, siendo una entidad administrativa especial del Estado colombiano. Es una entidad gubernamental, técnica, especializada de carácter nacional, que cuenta con personería jurídica propia, autonomía presupuestal y con un patrimonio propio. Administrativa adscrita al Ministerio de Hacienda. Su creación, mediante el decreto 1071 de 1999, se dio una reestructuración y se reorganiza la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. El 22 de octubre de 2008, por medio del decreto, se modificó la estructura de esta unidad administrativa. El objetivo principal de la DIAN es garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público económico nacional, mediante la administración y el control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad en las aduanas extranjeras y colombianas. En materia tributaria, la DIAN administra el impuesto sobre la renta y complementarios, el impuesto sobre las ventas, el impuesto de timbre y nacional y de los demás impuestos internos del orden nacional cuya competencia no tiene asignada otras entidades del Estado, así como la recaudación y el cobro de los derechos de aduana y además impuestos al comercio exterior y de las sanciones cambiarias. En materia aduanera y cambiaria le corresponde la administración de los derechos de aduana y a los demás impuestos al comercio exterior, así como la dirección y administración de la gestión aduanera, incluyendo la aprehensión, decomiso o declaración en abono de mercancías a favor de la nación. Le corresponde además el control y vigilancia sobre el cumplimiento del régimen cambiario en materia de importación y exportación de bienes y servicios, gastos asociados a las mismas, financiación en moneda extranjera de importaciones y exportaciones, y su facturación y sobrefacturación de las operaciones. Para el desarrollo de estas tareas, la jurisdicción de la Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, comprende el territorio nacional de la República de Colombia, y su domicilio principal es en la ciudad de Bogotá. NIC y RUT de la DIAN. Su número de identificación tributaria es 800-197-268-4. Es conocido también como el acrónimo NIC. Es un número único colombiano que asigna la DIAN, que es Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, por una sola vez cuando el obligado se inscribe en RUT, que es Registro Único Tributario. La conformación del NIC es de competencia de la DIAN. Recordamos que el RUT es el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones administrativas y controladas por la DIAN. El RUT puede actualizarse desde hace algún tiempo a través de Internet. Existen diversas guías que explican cómo hacer el registro o actualización a través de Internet.
Todos en algún momento hemos oído hablar de una reforma tributaria, pero no muchos tenemos claro qué es, para qué sirve y por qué el gobierno implementa estas reformas. Le voy a solucionar las dudas que tienen algunos colombianos. Primero que todo, ¿qué es una reforma tributaria? En Colombia, al igual que en todos los países, existe un estatuto tributario que fija las normas para el cobro de los impuestos de los contribuyentes, sea persona natural o persona jurídica. ¿Para qué se hacen las reformas tributarias? Por lo general, cada gobierno busca reformar el estatuto tributario, en algunos casos para conseguir más ingresos públicos que le permita adelantar programas sociales y obras en desarrollo, como lo son colegios, carreteras, vías, hospitales, subsidios para las personas más necesitadas, como lo es Familias en Acción y Jóvenes en Acción, entre otras. En otras ocasiones, las modificaciones se hacen con otro objetivo, como por ejemplo promover el empleo, para lo cual les bajan el costo a las empresas de los impuestos que éstas deben aportar para que así puedan producir más y así necesiten más trabajadores. Por esta razón es que en cada gobierno hay como mínimo una reforma tributaria. ¿Cómo se plantea y se ejecuta una reforma tributaria? Una reforma tributaria en un país como Colombia, que cuenta con tres poderes: el poder ejecutivo, que es el presidente y sus ministros; el legislativo, que es el Congreso; el judicial, que es la Corte, tienen que seguir los siguientes pasos. Primero, el gobierno presenta ante el Congreso la reforma. Los congresistas nombran coordinadores de las comisiones del Senado y Cámara del Representante especializados en los temas económicos para que revisen la propuesta original y le hagan cambios si es que ésta los necesita. El documento es estudiado en las comisiones económicas, que deben votar en el primero de dos debates que se realizan. En el segundo debate se da en plenaria tanto el Senado como la Cámara del Representante. En cada uno de estos peldaños le pueden agregar proposiciones y el gobierno decide si acepta o no las acepta. Los criterios para avalar son varios, pero fundamentalmente se valora que las medidas que se vayan a aplicar no afecten mucho a los recaudos tributarios, pues recordemos que con estos recaudos es que el Estado financia obras en el país. También se tiene en cuenta que las medidas que se vayan a avalar sean equitativas, es decir, que los impuestos que aporten sea proporcionalmente a los ingresos que se obtienen con la actividad de cada persona o empresa. A los que no tienen recursos, por lo contrario, les deben dar subsidios cuya financiación viene precisamente de los impuestos de las personas que más tienen. El Congreso aprobó el texto definitivo de la nueva reforma tributaria denominada Ley del Crecimiento. Esta reforma replica en su mayoría a la reforma tributaria anterior denominada Ley del Financiamiento del 2018, lo cual fue declarada inasequible por la Corte Constitucional el pasado mes de octubre del 2019. La nueva reforma tributaria denominada Ley del Crecimiento empezó a regir desde el 1 de enero del presente año. Entonces les voy a decir que es lo nuevo que tiene esta reforma tributaria. Impuestos sobre las ventas, el IVA. Se establece que la base gravable en la importación de bienes desde el exterior y la zona franca con componentes nacionales permite descontar el valor de las materias primas y servicios sobre los impuestos que ya se pagaron. Se establece que por 3 días al año no se cobrará IVA en el país de algunos productos. Se mantiene la exclusión del IVA para las ventas de inmuebles. Eso ya lo traía la reforma anterior y lo dejaron. Se establece un mecanismo de devolución de IVA para las personas de menos recursos, de menos ingresos. Impuesto sobre la renta para personas jurídicas. La tarifa será del 32% para el año 2020, del 31% para el año 2021 y a partir del año 2022 la tarifa será del 30%. El porcentaje de renta presuntiva se reduce del 1,5% al 0,5% para el año 2020. A partir del año 2021 la tarifa será del 0%. Impuesto sobre la renta para personas naturales.
Establece que los trabajadores que perciben renta de trabajos diferentes a los provenientes de su relación laboral podrán imputar los costos y los gastos que tengan relación con dicha actividad. Se crea una reducción especial para los intereses pagados por los préstamos educativos, como lo es el ICETEX. Impuesto al patrimonio. Se incluye el impuesto al patrimonio por el año 2020 y 2021 una tarifa del 1%. Este impuesto será a cargo de algunas personas. Cuando su patrimonio a partir del 1 de enero del 2020 superó los 5 millones de pesos, los 5.000 millones de pesos, tendrá que pagar el impuesto de patrimonio. Sociedades o entidades extranjeras que no sean declarantes del impuesto de renta en Colombia y que posean bienes ubicados en el país diferentes a las acciones de sociedades colombianas, cuentas por cobrar, inversiones de portafolio. Normalización. Se crea un nuevo impuesto de normalización para el año 2020 de una tarifa del 15% sobre el monto de los activos omitidos y los pasivos inexistentes. Fondo de capital privado y fondo de inversiones colectiva. Se aplica hasta el 30 de junio del 2021 el régimen de transición que mantiene la reforma vigente desde el año 2018. Dividendos. Para las personas naturales no residentes y personas jurídicas extranjeras se incrementa la tarifa del 7,5% al 10%. Para las personas naturales residentes se reduce la tarifa del impuesto del dividendo del 15% al 10%. El impuesto nacional del consumo del bien inmueble, como ya lo había dicho, fue eliminado. Cesantías sin el 4 por mil. No obstante, para que se aplique la excepción es necesario que esto se realice mediante abono a cuenta de ahorro, efectivo o cheque de gerencia, según quedó consagrado en la ley. Los pensionados verán reducido su aporte a salud en esta reforma de la siguiente manera. A partir del 2020 y 2021, quienes reciban hasta un salario mínimo pagarán de salud el 8% y anteriormente se encontraba en el 12%. Y los que estén entre 1 y 2 salarios pagarán el 10%. Esto fue algunas de las cosas que cambiaron de la nueva reforma tributaria.